Generación de valor, donde la suma de tus acciones cambian el mundo. En nuestro día a día generamos conciencia, detonamos acciones, alianzas e ideas innovadoras que impulsan el cambio por un planeta mejor. Generación de valor. Bienvenidos. Buenas tardes, estamos en la edición 139 de su programa Generación de Valor, una suma de acciones que cambian el mundo. Un programa del Centro Latinoamericano de Responsabilidad Social, el CLARES, y de la Facultad de Responsabilidad Social de la Universidad de Anáhuac. Saludamos al público que nos está sintonizando por el 1670 AM Radio Anáhuac, Eleva tus sentidos, y por nuestra plataforma digital radio.anáhuac.mx. Recuerden que también pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales, por Twitter, @clares_anáhuac y @frs_anáhuac, y por Facebook, todo junto, Facultad de Responsabilidad Social. Les saludan al micrófono y le dan la bienvenida Miguel Ángel Santinelli Ramos y Lorena Miranda Navarro. Miguel Ángel, ¿cómo estás? Otro Pues bien, programa más. Sí, ya oí que vamos en el 139, muy contento de estar aquí con nuestros radioescuchas, nuestras amigas y amigas que nos dan seguimiento, y si tú es la primera vez que nos escuchas, este es un programa de la Facultad de Responsabilidad Social donde abordamos estos temas tan interesantes hoy en día, tan importantes de estar informado y de conocer. ¿Tú dónde te informas, Lore? Aparte de aquí en el programa de Generación de Valor, una suma de acciones que cambian el mundo, ¿cuáles son tus fuentes de información de temas de actualidad, de responsabilidad social, más allá de los artículos, las tesis y los libros que yo sé que tú lees? Pues, ¿dónde es que tú te empapas de estos temas? Bueno, pues mira, a mí me gusta, obviamente, como tú mencionas, el Google académico, entre otras fuentes que tengo, por ejemplo, el EBSCO y demás, o por ejemplo, tengo también toda una biblioteca que hay en la Universidad de Anáhuac con textos en línea. Pero cuando yo inicié, déjame platicarte, voy un poquito más para atrás o doy un paso atrás. Cuando yo inicié en el tema de la responsabilidad social, Miguel Ángel, pues la verdad es que para mí responsabilidad social era separar la basura, entonces no tenía así como, bueno, ahora me doy cuenta que me faltaba todo un mundo, ¿no? Por recorrer, y en muchas de las ocasiones cuando yo ponía alguna pregunta en pues ahora sí que en un buscador de internet, me aparecía mucho una revista que se llama Expoc, o bueno, más bien un medio de comunicación. Y pues la verdad es que ahí, en un 2x3, muchas de mis dudas que tenía quedaban solucionadas, y posiblemente a lo mejor ya con la referencia que ellos me hubieran dado, yo ya seguía buscando, ¿no? A lo mejor en algún texto más académico o a lo mejor en un libro, pero en muchas de las ocasiones siempre me botaba Expoc. Entonces, déjame decirte que en alguno de los primeros trabajos que entregué en el doctorado, una de las referencias que puse fue Expoc, hasta que después alguien me dijo, no, investiga un poco más, pero ¿cómo ves? Así fue como muchas de las dudas que yo tenía sobre responsabilidad social, me aparecía este medio de comunicación. ¿Y tú? Sí, la verdad es que también, y es frecuente, sobre todo en alumnos de licenciatura, que de repente empiezas a ver como una homogeneidad en el trabajo, y cuando revisas las fuentes de Expo. Y es que Expo es un portal especializado en responsabilidad social, de comunicación socialmente responsable, que además surgió más o menos junto con la Facultad de Responsabilidad Social, o por lo menos hemos ido generando mucha sinergia, y pues el director de Expo, el maestro Edgar López, es egresado también de la maestría en responsabilidad social. ¿Y qué crees, Lore? ¿Qué? No me digas que el día de hoy nos va a acompañar, porque bueno, ¿sí? Por No, supuesto que el no, no día me de lo hoy digas, tenemos porque manteles largos aquí en el programa Generación de Valor, y nos acompaña nuestro querido amigo, que es además de casa, muy cercano, el maestro Edgar López Pimentel. Edgar, ¿cómo estás? Muchas gracias por venir al programa. Hola, bienvenido. el Ángel, hola Lore, ¿cómo están? Qué gusto de saludarlos y que me inviten. Qué Dijimos, placer.
que sientan lo que sentimos cada vez que nos hace entrevistas. Ya sé. Bueno, pues yo me pongo a sus órdenes saludándolo y como dice Lore, en este capítulo 139 en Radio Anáhuac, pues qué placer de platicar con ustedes y sobre todo quizá en este tono, ¿no, Lore? De lo que dices, de para qué sirve o cómo te encuentras en ocasiones a esta plataforma que junto con mis compañeros ahí vamos, ¿no? Echándole muchas ganas para informar. Oye, Edgar, ¿y cómo surge, o platícanos un poquito de los antecedentes? ¿Cómo encontraste ese nicho, que además es un nicho estupendo y el tiempo te ha dado la certeza que hiciste una gran elección? Platícanos de cómo surge Expo. Mira, surge por circunstancias, ¿sale? Es decir, el origen eh, resulta en una circunstancia personal en donde tuve que optar por buscar alternativas de trabajo y diferentes circunstancias de las que me podría ocupar toda esta charla, me ubicaron en un territorio en donde había que tener un proyecto que tuviera que ver, tenía que ver con marketing social, era como buscar apoyo de marcas o de marcas relacionadas con empresas que generaban productos que tenían cierto impacto negativo, entre otros en niños, comida, frituras, etcétera. Y era un proyecto deportivo, entonces me metí en ese mundo pensando que el marketing social, o por lo menos las empresas que lideran estas marcas, deberían de tener una estrategia pues madura en materia de compensación o de entendimiento en temas de marketing social. Entonces, esa es la chispa uno, doctor, en donde dije, oye, y no encontré o no percibí esa madurez, para ser preciso. Luego eso me provocó, luego empecé a buscar información específica, tampoco encontré nada importante, y así me fui metiendo al punto en donde reconocí desde entonces lo que para mí sigue siendo una ola de tendencia, ¿sale? Desde, caray, ya 18 años y sostengo que a la fecha esto sigue siendo una tendencia de oportunidad. Entonces le hemos venido chambeando, de ahí, ante este vacío de información, pues la provocación era pues, hacer algo, ¿no? Quizá establecer o implementar un servicio en donde complementáramos, quizá en un principio a través de servicios de asesoría, para complementar este vacío. Luego, junto a esta iniciativa, quizá el estar informado, ¿no? Y el revisar periódicos, revistas, la radio, las noticias y ver si esto estaba realmente en el día a día de los negocios o de las noticias. Reconocimos que estaba, pero sin una etiqueta de responsabilidad social como tal o de sustentabilidad. La responsabilidad social desde entonces se asociaba más a programas bondadosos, generosos, proactivos. Sin embargo, el marketing social sucedía, pero nadie, bueno, desde mi punto de vista no se reconocía como tal, e incluso había un perfil bajo, ¿sabes? Como que quienes lo hacían no les gustaba reconocer que era marketing social, sino que era generosidad. Entonces, bueno, en paralelo empecé yo a hacer carpetas con recortes de periódicos, literal, de esas carpetas de 3 argollas gordotas, y empezaba a llenarlas de hojas con lo que hizo Pfizer, con lo que hizo Walmart, con lo que hizo Bimbo, y así fui documentando. Luego a colegas que empezaba a tener, les mandaba la nota, la escaneaba y te decía, oye, mira, doctor, esta nota yo creo que es de marketing social. En fin, muchos estímulos en donde compañeros, sobre todo pues, de un pequeño círculo, ya de nicho, me empezaban a, de alguna manera, decir que qué bueno que les había mandado esa noticia porque no lo habían visto desde ese punto de vista. Y entonces luego contraté a quien desde entonces es un querido compañero, Luis Martínez, que lleva años con nosotros en Expo. Le encargué que levantara un blog en donde hiciéramos notas y escribiéramos notas específicas de mercadotecnia social. Desde entonces ese blog se llamaba MASR, que era Marketing Alternativo Socialmente Responsable. Esas eran las siglas. La verdad es que es una marca muy rara, ¿no? Iniciales. Exacto. O sea, digamos que en Expo no hemos sido, para algunos exquisitos de las marcas, no somos buenos para elegir
nombres, ¿no? Porque Expo también es un nombre raro. Pero bueno, montamos en masr.com.mx un blog en donde hablábamos de marketing alternativo, socialmente responsable. Lo hacíamos con una frecuencia, pues yo le contraté a Luis a hacer un determinado número de notas por semana. Luis es mercadólogo de profesión y de pasión. Y ahí empezamos a trazar este camino totalmente desinteresado de generar contenido desde nuestro punto de vista de lo que era el marketing social. Y poco a poco fue evolucionando este esfuerzo, definitivamente, ¿no? Digamos que ahí encontramos pues una pasión para ir descubriendo un tema y ese es el origen, Lore y Miguel Ángel. Oye, Edgar, ¿y hoy qué es Expo? O sea, ese fue el cómo fuiste construyendo, pero ahora platícanos de tu portafolio de negocios. ¿Qué es Expo? Y de una vez me voy a atrever a decirte, ¿y cuál es la visión de Expo? ¿Hasta dónde crees que va a seguir desarrollándose esta gran empresa que has hecho, que es muy poderosa y hoy en día yo me atrevo a decir que es el medio de comunicación especializado en responsabilidad social más importante, no solo de México, sino del mundo de habla hispana? Sí, bueno, pues eso último que apuntas de habla hispana, esa es una ventana, ¿sabes? Quizá el reto es dejar de que sea una plataforma en español para la región y que sea un portal mucho más robusto en términos de alcance a través del mismo idioma, ¿sabes? Pero para llegar a ello tenemos que madurar mucho todavía en términos editoriales. Pero ese, sin duda, empiezo por la segunda pregunta, ese es el horizonte, es poco a poco entender, quizá incluso también con lo que Lore especificaba, ¿sabes? En cuanto al rigor académico o el rigor de investigación que tengan las notas, cuando lo pones como, o lo citas como una fuente de referencia, hay que decirlo, nuestra plataforma genera contenido soft en lo general, en donde quizá hay sí un rigor de investigación o académico o incluso periodístico de lo que hemos hecho mejores, bueno, mayores esfuerzos, mejor dicho, en los últimos 2, 3 años. Entonces tenemos muchos horizontes en el ámbito de la comunicación que madurar, ¿sí? Pero el horizonte sin duda es dejar de ser de región por el momento. Ahora, yéndome al qué es Expo, bueno, desde entonces, esta ventana de oportunidad que les mencionaba, en donde de origen se antoja ser de aquellos que entienden el marketing social, la responsabilidad social, y con ello pretender ofrecer un servicio que a estas grandes marcas pues les ayude a reconocer qué es lo que están haciendo o incluso a impulsar más prácticas proactivas, estratégicas de responsabilidad social, algunas con la etiqueta de marketing y otras no. Entonces, ese vacío fue sin duda para mi persona en si quieres, espíritu emprendedor, fue la ventana sobre la que me volqué. Ya de ahí deriva una historia pues muy de emprendimiento, pero ese es otro tema. No hay mercado, no hay competencia, no hay propiamente una demanda de servicios como esto. O sea, pues todo es una serie de páginas en blanco, ¿no? Y eso es simple, para una persona como yo, pues es simple porque pues ya me fui llevando por mi intuición o por lo que para mí era cierta inteligencia y fui avanzando muy de a poco. Hoy lo que tenemos en Expo es un área de asesoría en donde tenemos un equipo, por supuesto, más técnico, mucho más riguroso en la materia, que es de asesores, consultores. Obviamente tenemos 3 niveles, diría, de expertise, el senior, el coordinador y staff, en donde atendemos a clientes que nos piden implementar de forma estratégica estos temas y la ruta es muy larga porque parte del entendimiento, de la alineación, definición y, por supuesto, acompañamiento en la implementación. Y esa es la asesoría estratégica, pero también hacemos servicios a quienes nos piden cosas tácticas, campañas, fortalecimiento de fundaciones, de aspectos específicos, incluso de imagen. Entonces somos asesores para también aspectos tácticos. Obviamente fortalecimiento para cuestiones de algunos distintivos, cómo le hago para pertenecer al mundo de la responsabilidad social, etcétera. También tenemos
un ámbito de la comunicación, que es donde se ubica esto de lo que platicamos, la plataforma de comunicación. Nosotros somos generadores de contenido, como lo señalas, doctor, bueno, y Lore. Tenemos un equipo pues, editorial, diría yo que para el nicho robusto, y me gusta reconocerlo así, porque tenemos muchos retos por delante. En suma, en toda Expo somos 26 personas, de las cuales 14 están ubicadas en el área de contenido. Tenemos editores de contenido pop, contenido actual, por supuesto tenemos contenido, digamos de alguna manera comercial, que es el que trabajamos para clientes. Tenemos área de diseño, área audiovisual. Y también en Expo somos una agencia de contenido para aquellas empresas que ya son maduras, por así decirlo, en este ámbito, implementan un plan de trabajo ya definido, pero que dicen, oye, ¿sabes qué? Nosotros hacemos mucho en diferentes temas y no hemos logrado comunicarlo de manera efectiva a fin de que se reconozca para diferentes grupos de interés qué es lo que hacemos, ¿sí? Si se dan cuenta, es un vacío para Expo, que es una oportunidad. El vacío de tantas empresas que han elegido no comunicar en materia de responsabilidad social por el bajo perfil, porque no es para eso, por lo que sea, porque no sigue una línea estratégica y entonces en consecuencia se ha reconocido como temas de bajo perfil. Pues bueno, cada día desde nuestro punto de vista eso deja de ser. Nosotros somos promotores de que se tiene que comunicar y saber comunicar lo que se hace en este ámbito. Pues al final son empresas u organizaciones, no son individuos. Y el dinero se debe de entender como en buena medida como inversión. Entonces ahí hemos encontrado esa oportunidad. Somos agencia de contenido para estas empresas. Y por último, tenemos un área de investigación, que es la última que hemos instalado, pero sin duda ha sido un acierto porque es meterle a todos estos temas, para algunos ambiguos y etéreos y subjetivos en ocasiones, un rigor metodológico para desarrollar modelos que nos permitan descubrir el impacto positivo o negativo del quehacer de las empresas en esta materia. Es lo que hacemos en Expo por el momento. Muchas gracias. Bueno, quiero yo aprovechar para recordarles que estamos en su programa Generación de Valor, una suma de acciones que cambian el mundo, por el 1670 AM Radio Anáhuac, eleva tus sentidos. Y pues bueno, déjenme compartirles que cuando yo empecé el doctorado, uno de mis primeros artículos hablaba de la comunicación de la responsabilidad social, y es que coincido contigo, Edgar, que lo que hacen las empresas pues hay que comunicarlo, ¿no? Esto que nos acabas de compartir, que ayudas tú también a hacer estos contenidos, pues a las empresas, ¿no? Para ver cómo es que ellos pueden realmente compartir de una manera que impacte, que sea positiva en lo que ellos comentan, ¿no? Hay un libro que a mí me gusta mucho que se llama Comunicación de la responsabilidad social. Y pues bueno, aquí te vienen muchos casos, ¿no? De como tú comentabas, cómo Coca-Cola, cómo Pepsi-Cola, cómo Volkswagen han estado comunicando, y en muchas de las ocasiones no todos los temas son positivos, ¿no? En algunos de los temas de ellos son negativos, y yo creo que aquí tú es donde haces una gran labor, ¿no? Para también decir cómo comunicar y qué debo comunicar, ¿no? ¿Cómo ves, Miguel Ángel? Sí, totalmente. Ahí es donde yo creo que Edgar ha tenido su especialidad. Y pues platícanos, tú que estás metido en estas noticias de primera fuente y estás dándole seguimiento, eh, ¿cómo ves el panorama de la responsabilidad social en esta construcción de una nueva época, post-COVID? ¿Cuál ha sido la importancia? ¿Se ha fortalecido la estrategia? Pasamos de tener ese cliché de soy una empresa socialmente responsable a realmente operar más temas de cuidado mutuo, de reinvención de las estrategias de negocio desde la operación, desde el acercamiento con los grupos de interés. ¿Cómo ves el panorama hoy en día, Edgar? Sí, yo veo el panorama promisorio, y eso en un sentido, caray, diría yo que se junta la urgencia con la
con la capacidad de respuesta. Y creo que, yo me gusta reconocer esta tendencia y hago este apunte desde el punto de vista del flujo económico, casi casi desde las empresas, ¿correcto? Sin embargo, hago el apunte porque creo que también el tercer sector tiene su propia dinámica y emergencia, lo mismo del gobierno, ¿correcto? Desde mi punto de vista, el más rezagado ha sido y es el gobierno en materia de compromiso y de abordar estos temas que naturalmente son de mediano, son de largo plazo. Y reconozco desde mi punto de vista, a nivel global, desde luego evolución. Hoy, diríamos, acaba de pasar hace unos días la cumbre de cambio climático de Biden. Me parece que es un claro indicador de que el gobierno empieza desde el territorio estadounidense a tener la capacidad de comprometerse. Entonces, honestamente, eso a mí me parece bueno, pero me parece que está rezagado, ¿sí? Y habrá que ver hacia adelante cómo va dándole seguimiento a estos compromisos. Evidentemente no es la primera vez que hay compromisos. Hoy está vigente la agenda, ¿no?, de los ODS que trasciende de la del milenio. Sin embargo, me parece que ellos, desde mi punto de vista, son los rezagados. El segundo, el tercer sector, yo me parece que ese es una figura permanente, ¿sí? Siempre va a estar el tercer sector permanente en la humanidad, ¿sí? Es esa capacidad humanitaria, esa capacidad de compensar, esa capacidad de complementar siempre desde un espíritu estrictamente social. Me parece que ellos no marcan la agenda, ¿sí? Quizá algunos tienen capacidad de generar presión, pero me parece que ellos son una especie de staff, ¿no? Y el nivel que toma la participación del tercer sector, por ejemplo, en México, hay que decirlo, ha tenido lamentablemente un golpe importante a las organizaciones del tercer sector, solo porque el gobierno no reconoce, desde mi punto de vista, su función, su labor, su esencia. ¿Y qué sucede? Que están desapareciendo de manera dramática. Entiendo que 4 de cada 10 organizaciones que estaban instaladas en México o a país han desaparecido, ¿sí? Entonces, si te das cuenta cómo el tercer sector también depende fundamentalmente, diría yo, del gobierno, pero cada día más dependerá de las empresas. Y a eso llego a mi punto de vista. Creo que el eje que determina la tendencia vamos a llamarle a la alza de estos temas, viene y vendrá de la mano del mercado. Hoy somos ciudadanos más conscientes, con necesidades, con posibilidades. La mezcla, diría, socioeconómica seguirá siendo, mostrará desigualdades, y eso no habrá nada. Por supuesto, habrá que ir cerrando las brechas de desigualdad, pero bueno, hay un mercado que compra de manera diferenciada conforme al mercado que pertenece. Y en cualquiera de esos niveles socioeconómicos, desde mi punto de vista, ya hay una conciencia de la necesidad de diferentes temas sociales: la inseguridad, la obesidad, el calentamiento global, la paz, por donde quieras, la corrupción, por donde quieras que veamos. No se necesita tener un nivel académico determinado para ser consciente de estos temas que te menciono. Entonces, el individuo, ya tenemos esta información, somos en consecuencia conscientes, quizá ahí sí, más o menos conscientes, pero lo tenemos presente. Y entonces, cuando un consumidor, como ha sucedido y sucederá hacia adelante, elija una marca para un servicio o producto, seguramente siempre se va a ir al performance, al precio, a la calidad, pero estos temas de calidad del producto cada día son más importantes. Cada día la personalidad de la empresa y de la marca que está detrás de este producto conecta con las emociones e incluso ya con aspectos espirituales del individuo. Y entonces pienso que hoy el consumidor, en cualquier nivel socioeconómico, elige y prefiere tener una selección que compense de alguna manera y en algún ámbito lo social. Entonces yo veo que esto está pegando, lo reconozco en el mundo de las finanzas. Es claro que los fondos de inversión están promoviéndolo desde mi punto de vista, desde un punto de vista de riesgos, gestión de riesgos. Las marcas, como ya lo apuntaban ustedes, están siendo promotores cada día más, creo que de manera muy lenta. Ahí sí soy crítico del quehacer de las marcas en términos de mercadotecnia.
ellos siguen buscando vender a como de lugar. ¿Sí? Quiero saturar y vender el mercado. Y estos atributos me parece que todavía no los reconocen también. Pero hay que decir algo, por último, la marca corporativa, creo que es algo que también, curiosamente, por lo menos en países como el nuestro, y creo que en la región, no son actores importantes. Creo que ese bajo perfil del que hablamos y del que quizá muchos colegas reconocemos venimos, corresponde al bajo perfil de las corporaciones, las marcas corporativas, la emisora, la holding, ¿no? Y hoy estos entes, me puedo referir a muchos, Walmart de México, Bimbo, Grupo Modelo, Nestlé, a nivel corporativo, qué decir de L'Oreal, etcétera, Ford, por donde quieras buscarle, ya toma relevancia porque creo que de esta marca corporativa emana el carácter corporativo, el gobierno corporativo, los valores, los compromisos, la vena ética, por así decirlo, ética o proactiva en términos de compensación de la presencia de sus marcas y de sus empresas en el mundo. Entonces yo lo veo muy bien y veo que las marcas corporativas están apretando el acelerador y poco a poco irá incluso bajando a las marcas de consumo. Entonces, pues ahí lo veo y la reputación pues, está muy involucrada con esto, incluso para cuando una marca incide en un error, en un accidente, pues eso también es responsabilidad social y ahí es donde se demuestra la capacidad de respuesta de una empresa respecto de incluso una circunstancia no deseada, ¿no? Sí, claro, este manejo de riesgo que es tan importante hoy en día para las empresas y que teniendo un mundo pues con tantos riesgos, no solo los riesgos sanitarios, sino también los riesgos económicos, climáticos, etcétera, pues viene muy bien hacer estos posicionamientos y este manejo de crisis. Y nos has comentado el tema de las empresas, del tercer sector, pero también el gobierno, creo que hoy en día ya no podemos visualizar un gobierno que no sea socialmente responsable y sostenible. Y hace rato se hace el apunte del presidente Biden, que su primer acto de gobierno es regresar al Acuerdo de París y todavía dentro de sus primeros días de mandato, ya organiza una cumbre climática en donde los países ponen compromisos y metas claras. No nos han dicho cómo, pero por lo menos el compromiso está sobre la mesa. Sí, sí. Y efectivamente, creo que eso definitivamente marca un hito. Creo que es parte de los logros que Biden se marcó para sus primeros 100 días con hechos o sea, comprobables y contundentes respecto de estos compromisos. Y me parece que efectivamente esta cumbre habla, desde luego, de la influencia política y qué decir de la influencia económica, doctor, ¿sabes? O sea, cuando el presidente de Estados Unidos alinea, o tiene, mejor dicho, la capacidad de alinear a las principales potencias del mundo, bueno, de la mayoría de las principales potencias del mundo alinearse y a comprometerse, para no generalizar, me parece que eso es un claro ejemplo en términos sobre todo de consumo. Yo creo que Estados Unidos estará de igual manera pretendiendo apuntalar su hegemonía y su rol de líder del planeta como en términos de poder, y ahora no por su capacidad militar, sino quizá por su capacidad de transformación incluso del planeta, ¿no? Y eso yo así lo leo, ¿no? Y no todos lo leen. Debo decir que dolosamente o lastimosamente la participación de México en este ámbito pues, me parece de lamentable a vergonzosa, pero bueno, ese es otro tema. Sí, sin duda, y creo que cada vez más vamos a ir, o así lo siento, cada vez se maneja mejor el tema sanitario, el tema epidemiológico. Ya en la universidad estamos planeando regresar en agosto con alumnos, ahora al comienzo de mayo ya con el semáforo amarillo en el Estado de México. Estamos pensando también ya el personal administrativo, los coordinadores, los directores estar en campus, pero el cambio climático sigue y lo mismo la pérdida de biodiversidad, pero también los problemas de pobreza, de falta de empleo, de
hay que decirlo, también de falta de transparencia, de rendición de cuentas, y todos esos son finalmente temas que se abordan, si bien desde una visión jurídica o económica, por supuesto también hay el abordaje desde la responsabilidad social, y esos temas pues seguirán cada vez creciendo en la agenda, al igual que la economía circular, el diseño para el ambiente, el análisis de ciclo de vida de los productos, esta nueva propuesta de la dona, ¿no? La economía de la dona, en donde de un lado de la dona se encuentra el ambiente y al centro se encuentran las clases desfavorecidas, y lo que hay que transformar es la dona en una especie de biscuit, ¿no? En algo que logre integrar a todos en ese círculo. Entonces, pues seguramente seguiremos escuchando mucho de Expo. Sí, doctor, no, pues qué decir, creo que quizá yo lo que percibo que a veces, sobre todo, fíjate, a la iniciativa privada y lamentablemente al gobierno les gusta hacer cosas de corto plazo, ¿sabes? Y la empresa poderosa tiene que mandar reportes cada trimestre y si me apura semestral y cuando mucho anual, ¿no? Y estos temas de transformación, caray, no del entorno, sino incluso interna, no sucede en el corto plazo, ¿no? Y qué decir del gobierno, que ellos sí deberían de ser, desde luego, los garantes del bienestar y de la humanidad en términos generales. También piensan de manera cortoplacera, hay mucho populismo, hay promesas que tienen que ser demostrables en el cortísimo plazo. Entonces, en serio, quizá mi comentario es controversial, pero yo creo que el gobierno le está siguiendo los pasos a la empresa, y la empresa es la que está hoy adoptando compromisos al 2050. Y a los gobiernos no les encanta tener ese tipo de compromisos, ¿no? Pero bueno, coincido, hagamos, y seguramente ese biscuit se tiene que, por necesidad y por supervivencia, que plantear, ¿no? Y se tendrá que ir sucediendo, claro. Y claro que seguiremos escuchando de Expo, doctor, mucho. Bueno, pues yo aprovecho para recordarles una vez más que estamos en su programa Generación de Valor, una suma de acciones que cambian el mundo. Recuerden que este es un programa grabado, pero si quisieran hacer alguna pregunta a Edgar, con mucho gusto nosotros se la haremos llegar. Pueden mandarnos sus preguntas por WhatsApp en el número telefónico 55 47 94 02 24. Les repito, 55 47 94 02 24. Y pues bueno, qué padre que estemos hablando de toda esta estrategia de comunicación, ¿no? Que nos ayuda a definir, pues, cómo vamos a enfrentar los criterios, las actitudes, y las exigencias, ¿no? Los puntos de referencia, como bien comentabas, Edgar. Y pues bueno, aquí es que al final del camino la comunicación con las partes involucradas no es tarea fácil, ¿no? Es una tarea, yo creo, bastante difícil en la que, pues bueno, debe de cubrir una gestión, me imagino, pues tanto interna como interna, ¿no? Porque me imagino, no sé, tú eres el experto, pues hay dos públicos, ¿no? El público interno, el público externo, pero pues obviamente esta estrategia de comunicación pues debe ser coherente, debe ser transparente, lo que mencionabas ahorita de la ética. Y pues bueno, una corporación, una organización tiene que mejorar, ¿no? Esas relaciones. También ahorita lo que nos mencionabas un poco, pues no todo a lo mejor es positivo, a lo mejor también hay alguna buena imagen, pero también una mala imagen en esto, y aparte esta estrategia de comunicación también tiene que jugar en la penetración de mercado que ellos tienen, ¿no? Y pues bueno, del libro que ahorita les comentaba, que a mí me gusta mucho, que bueno, se llama Estrategia de Comunicación, de Paolo Argenti. Argenti dice que, bueno, la comunicación está integrada con la estrategia global de la compañía, que impulsa y mejora el posicionamiento de la organización. Entonces, la verdad es que la parte de la comunicación es pues de las piezas medulares, ¿no? Que se tienen en una organización. Muchísimas gracias por compartirnos todo esto, Edgar. ¿Tú cómo ves, Miguel Ángel? Bien, pues creo que hemos llegado a la sección del programa de nuestros saludos. Entonces, Edgar, aquí es el momento en que nosotros aprovechamos para invitar a nuestros invitados, valga la redundancia, a que hagan un saludo a quien consideren. Así que adelante, Edgar. ¿A quién te gustaría saludar en esta
edición 139 de Generación de Valor, una suma de acciones que cambian el mundo. No, hombre, pues aprovechando la plataforma, definitivamente pues a los estudiantes totalmente de la Anáhuac, sé que, y me parece muy relevante que los estudiantes ya tengan, ¿no?, esta materia, cualquiera que sea su pasión o su profesión de responsabilidad social, saludarlos, reconocerme en ese sentido como colega. Es lo bonito, ¿no? Que quienes estamos en responsabilidad social, de alguna manera tenemos la capacidad de ser colegas de cualquier profesión, desde un médico, un ingeniero, algún actuario, y convivimos en términos fundamentales, ¿no? Nada, saludarlos a ellos, saludarlos, por supuesto, a los docentes. Honestamente, yo me reconozco, no solo eso, sino soy Anáhuac desde la licenciatura, ya tuve mi maestría, como lo mencionabas, doctor. Ahora estamos viendo que en 3 semanas se pueda instalar el doctorado para cumplir con mi dinámica familiar. Y nada, es de saludarlos a todos, en realidad a todo el equipo de la Anáhuac, que me enorgullece del cual ser parte. Lore. Bueno, pues yo quiero mandar unos saludos muy especiales a gente que nos escucha todos los jueves, a Rosa Isela Navarro Gallardo y a todas sus hermanas, a Juan Jesús Hernández y a Fátima Vilchis. Muchísimas gracias por escucharnos. Pues yo voy a aprovechar para saludar, ahora sí que Edgar saludó para acá, yo voy a saludar para allá. Yo voy a saludar a toda esa gente de los medios de comunicación que están pendientes, que además se han arriesgado mucho en estos tiempos de COVID. Hemos visto muchas muertes de reporteros por estar en la calle, por estar obteniendo la información de primera mano. Y también aquellos activistas y reporteros de temas ambientales. México se ha clasificado como esos países donde los reporteros están en riesgo, y también hay riesgo de los reporteros que cubren noticias relacionadas con la contaminación, con la pérdida de biodiversidad, con el tráfico de especies, con, en fin, estos temas que también son delicados y son muy, muy políticos. Entonces aprovecho este espacio para mandarles un saludo y agradecerles el trabajo que hacen día con día de despertarse, de despertar al sol y despertar a los despertadores para tener, en el momento en que nosotros empezamos a revisar qué ha sucedido, ya está la información, ya está la redacción, etcétera. Entonces va un fuerte saludo, un fuerte abrazo para todos ellos. Muchas gracias, Miguel Ángel. Y bueno, si me permiten pasar a la siguiente sección del programa, que se llama Cuéntanos, Cuéntanos, que obviamente es la que a mí más me gusta. Y entonces, Edgar, aquí te voy a pedir, por favor, que me digas 2 números del 1 al 6. 3 y 5. 3 y 5, ok. Entonces, por favor, dime, ¿cuál sería tu regalo ideal? El que me den a mí. Sí, claro. Ir a ver un partido de Yankees. En un buen momento. Ese sería mi mejor regalo. En vivo, por supuesto. En Nueva York. Sí, claro. Sí, con todo el concepto. La realidad es que un buen momento. En el Yankee Stadium. Sí, y si te das cuenta, quizá ahora, Lore, sería una situación muy personal. Seguramente ese momento que ameritaría cumplir eso, pues qué gozada por poderlo hacer ahí en el Yankee Stadium, disfrutándolo, ¿no? Y lleva a tu esposa y te le vuelves a declarar ahí enfrente de todo el estadio. Como es tradición. Así es, ¿no? Y luego hasta me va a tocar que me llegue la pelota, ¿no? Un home run. Sí, pero eso. Perfecto. Y una pregunta más, Edgar. ¿Qué canción te pone de buen humor? Híjole, de buen humor. Para tenerla siempre en nuestras reuniones, ¿no, doctor? Y así ponérsela como de fondo. The Streets Have No Name, en vivo, de YouTube. En vivo, o sea, aparte. Cierto, ¿Ya sí, tomaste nota, doctor?
Ya, está pintadísimo. Pero Qué me pone bueno. muy de buena, sobre todo la entrada, la guitarra. Perfecto, pues ya sabemos, pues es que nos gusta, además de compartir, bueno, compartir con nuestro foro, qué es lo que hacen nuestros invitados en su trabajo, pero bueno, también algo tan personal como lo que nos acabas de compartir. Muchísimas gracias, Edgar. No, no, al contrario, ustedes. Pues sí, Oye, doctor, ¿cómo Lore, ves? Mande. y cómo andamos? ¿Todavía Todavía hay un o poquito, ya vamos al qué crees? no, todavía no. ¿Para el qué crees? Yo creo todavía nos faltan unos 3 minutitos. Perfecto. Oye, Edgar, pues la verdad que ha sido un placer estar platicando contigo. Y ¿tú qué le dirías a esas personas que nos están escuchando, que les llama la atención la responsabilidad social, que quieren eh, eh, involucrar la responsabilidad social en su quehacer cotidiano, ya sea de manera personal o desde el mundo del trabajo? Eh, ¿Tú qué recomendarías? ¿Qué sugieres? ¿Qué nos podrías compartir de cómo iniciar este camino y de por qué iniciarlo? Porque creo que es muy importante que todos estemos participando en la conformación eh, de la sostenibilidad que tanto está buscando la humanidad. ¿Cómo le Sí, hacemos? pues la verdad es que es una muy buena pregunta. Unos días, alguien en un diálogo me esclareció y me provocó, adopté esa línea de pensamiento. Pienso que nosotros como individuos, en nuestras multifacetas o con nuestras multifacetas que tenemos, la personal, la profesional y demás, debemos de ser más proactivos en pasar de la conciencia y del acuerdo humanitario de que tenemos que mejorar en cualquiera de los aspectos. Y no tenemos que esperar a que Biden lo diga, a que las grandes corporaciones lo implementen, que el gobierno nos lo regule o que alguien nos lo premie. Sí, yo creo que hoy el gobierno no es el principal promotor de estos temas porque no es popular. ¿Sí? Y no es, yo siempre quizá tenía ese dilema de que la regulación también se tiene que ir dando, entonces hay un complemento entre mercado y regulación. Y no, en realidad la sustentabilidad y el potencial de la sustentabilidad deriva del interior, o sea, sí está en cada uno de nosotros, en cada una de nuestras facetas, ser promotores y pasar de la conciencia a la acción, ser mejores familias y realmente desde el corazón de nuestros círculos, promover hábitos, promover comportamientos, saber responder. Todos los humanos cometemos errores cotidianos, saber responder, saber reconocer. Y eso luego se traspola, doctor, yo creo que esa es la esencia, es mi punto de vista. Sí, y eso luego cuando lo llevas a las organizaciones, habrá entonces organizaciones responsables. No porque lo digan, sino porque lo demuestran, porque es su día a día. Hay que decir a la sociedad, al Estado y a un planeta. Quizás sea una utopía, bueno, de facto o por definición, pero es una bella utopía y yo creo que sin duda es el horizonte que hay que vivir y hay que reconocer, ¿no? Sin duda, pues esto es el maestro Edgar López Pimentel, director y creador de Expoc Comunicaciones. Y bueno, pues un placer haber platicado contigo, Edgar. Y ya de cara al cierre de nuestro programa, nos gustaría que nos pudieras compartir tus reflexiones finales. Pues nada, primero agradecerles a ustedes. Ahora, como dices, qué padre poder ser ahora entrevistado por ustedes. Me provoca muchísimo la audiencia de Radio Anáhuac, ¿no? ¿Qué decir de la trayectoria de ya casi 140 capítulos? Este es el 139, lo recordaré con aprecio. Creo que este diálogo nos deja en el aire, ¿no? O sea, sin duda lo reconozco como colegas, como amigos, y si se dan cuenta, pareciera que nuestra conversación no demuestra que seamos expertos. O sea, yo creo que en la responsabilidad social no hay expertos, creo que solo somos individuos que si nos alineamos y colaboramos, eso sí, nos complementamos. Y me encanta seguir platicando y descubriendo la responsabilidad social con personas como ustedes, que representan
a la facultad de responsabilidad social, que no es poca cosa, y seguimos descubriendo la responsabilidad social, ¿no? Entonces, pues, enhorabuena. Lore, tu reflexión final. No, pues un poquito de lo que hablaba ahorita Humberto, perdóname, Edgar. Ya estoy igual que el día que te dije Luis Miguel, Miguel Ángel, pero Ok. bueno, una disculpa, a veces soy medio distraída. Bueno, es que me emocioné con lo que les voy a leer, pero de verdad no sé por qué dije Humberto, porque quien lo dijo es Eduardo Galeano, acerca de la utopía, que dice: ella estaba en el horizonte. Me acerco 2 pasos, ella se aleja 2 pasos. Camino 2 pasos y el horizonte se corre 10 pasos más allá. Por mucho que yo camine, nunca la alcanzaré. ¿Para qué sirve la utopía? Para eso sirve, para caminar. Entonces, tú dices que esto es una utopía, pero no, o sea, al contrario, vamos creando camino y vamos caminando todos juntos y al final del camino, si todos, lo que acabas de decir, ¿no? Si todos ponemos el granito de arena, no es que todos seamos expertos, pero pues bueno, al final vamos a lograr objetivos en pro de una sociedad pues más humanitaria y más unida, ¿no? Entonces, eso es la utopía, Edgar. Así es, Lore. Sí, pero Tú, camina doctor. y se aleja más. Y se aleja más, pero bueno, vas armando camino, ahora sí que vas ahí haciendo camino y en el camino se te va uniendo gente y al final del camino eso es lo que cuenta, gente que esté más convencida, en este caso en temas de responsabilidad social, y pues yo sí lo veo, ¿no? La evolución que realmente ha tenido, tú lo mencionabas cuando también iniciaste con Expo, cuando se inició la Facultad de Responsabilidad Social, el tema de la responsabilidad social era totalmente diferente al que hoy conocemos, ¿no? Así es. Tú, doctor, tus reflexiones. Sí, a ver, yo voy a recordar a los griegos clásicos, tenían una forma muy interesante de vivir y los griegos hablaban de ese ocio creador, ¿no? Y lo quiero engarzar con tu comentario y con el comentario de Edgar, donde cuando te encuentras ante lo desconocido, el primer enemigo pues es el miedo, ¿no? No sabes qué va a pasar y la reacción natural del hombre es tener miedo. Pero después empiezas a reflexionar y empiezas a filosofar, ¿no? Es un tema de filosofar del futuro. Y creo que estas charlas son muy importantes porque, como dice Edgar, no somos expertos, pero cada quien desde su visión va tratando de conformar esos diferentes escenarios, va tratando de filosofar hacia dónde podemos ir caminando y de repente, de todas las dudas que uno va planteando, pues empiezan a dibujar algunas respuestas. Esas respuestas se dibujan en el horizonte, en este horizonte utópico, pero que entonces nos hace caminar y darnos cuenta si realmente está ahí la respuesta o hay que avanzar hacia otro rumbo, hacia otro lugar en esta rosa de los vientos. Entonces, esa sería mi reflexión. Qué bueno que hay estos espacios de reflexión, de filosofar con datos que nos permite avanzar hacia este paradigma que es la sostenibilidad y que va acompañada, por supuesto, de la responsabilidad social. Sí, casi hay que hacer tribu, que es lo que somos, tribu, y caminar hacia la utopía, cambiando y transformando, ¿no? Entonces, mira. Exacto, pues muchísimas gracias a ambos. Gracias, Miguel Ángel. Siempre es un placer compartir contigo el micrófono. Gracias, Edgar. Edgar López Pimentel, director general de Expo. Y pues bueno, nos despedimos del público que nos está sintonizando por el 1670 AM Radio Anáhuac y agradecemos al señor Mario en los controles, a Rocío por la administración del programa y les dejo con esta frase del Dalai Lama que dice: hoy más que nunca, la vida se tiene que caracterizar por un sentido de responsabilidad universal, no solo entre naciones y entre humanos, sino entre humanos y cualquier otra forma de vida. Cuídense mucho, se despide su amiga Lorena Miranda Navarro. Sean felices, muy buenas tardes. Hasta luego. Hemos llegado al final del programa Generación de Valor, una suma de acciones que cambian el mundo.